que pese a la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable, el derecho penal niega ¿qué cosa? Niega la aplicación de la pena o establece una menor para el sujeto activo, como ocurre cuando se dan las condiciones objetivas de punibilidad, como ya explicamos en nuestra parte anterior de nuestro tema. Y de acuerdo con la sistemática que se sigue, vamos a seguir ahora con las excusas absolutorias. Como las primeras que explicamos, las condiciones objetivas de punibilidad, las excusas absolutorias hacen que un acto típico antijurídico imputable a un autor y culpable no se asocie a ninguna pena por razones de utilidad pública, o que inclusive en algunos casos, de acuerdo al criterio del juez, le sea rebajada la misma pena, y estas son por razones de tipo personal. Recuérdense que en nuestro orden, en nuestro poder judicial, priva mucho el criterio que maneje cada uno de los jueces. Es algo unipersonal, es una decisión o una potestad que le ha dado el estamento jurídico venezolano para que ellos tomen la decisión de acuerdo a su criterio. Siempre, por supuesto, tratan de hacerlo amparado en el basamento legal. De manera tal que se definen las excusas absolutorias como aquellas causas que no se apoyan en cualquier acto que sea legítimo, ni tampoco en la existencia de un sujeto capaz o incapaz, sino de determinados motivos de tipo transitorio, como son circunstancias en las que, a pesar de subsistir el elemento de antijuricidad y también el elemento inclusive de culpabilidad, se enmarcan dentro de ¿qué cosa? Se enmarcan dentro de una causa de justificación. Por tanto, quedan excluidas desde el primer momento la posibilidad de imponerle la pena al autor, o se establece para este una pena mucho menos grave. Entonces, las excusas absolutorias son causas que, al dejar subsistente al carácter delictivo de la conducta o el mismo hecho tipificado como delito, impiden la aplicación de la pena. Y entonces no permiten esa sanción, o si la permiten, no la van a permitir con esa misma gravedad. Es menester entonces volver a recalcar que, aunque exista, por supuesto, una conducta tipificada como delito, pero que no se va a sancionar, en ese sentido, se puede concurrir, o aunque con causas legalmente previstas, el legislador estima que al concurrir las mismas no es conveniente entonces imponerle una pena, o que pueda establecerse una menos grave. Entonces, para redondear, la ausencia de penalidad, también denominada excusa absolutoria por parte del legislador, por causa de utilidad pública o por razones de política social, suprime en algunos casos la posibilidad de penar algunas conductas que el Código Penal reconoce. Por ejemplo, ya vamos a ejemplificar para hacerlo más sencillo y concluir con nuestra clase de hoy. Pongamos un ejemplo. Ya, por supuesto, todos los delitos son conocidos por todos ustedes,
o por todas ustedes en este momento, porque si logro observar, no están ninguno de los caballeros en la clase de hoy. Entonces todos los delitos ustedes ya lo identificaron, lo investigaron y por consiguiente no les es extraño cualquier delito que mencionemos en este momento. Entonces, por ejemplo, el que aparezca sublevado en armas, por ejemplo, contra el gobierno legítimo de la República y deponga a la primera intimación de la autoridad pública. Artículo, creo que es el, si no me equivoco, el artículo 130. Lo leo yo mismo. El artículo 100, adelante, Victoria. Adelante, Victoria. Victoria, sí, adelante, te escucho. Victoria. ¿Quiere que lo lea, profesor? Ah, sí, cómo no, por favor, si eres tan amable, si eres tan amable, por supuesto, sí. Es que 145. No. Cualquiera que ejecute algún acto que tenga... ¿El qué? Disculpe, profesor, entendí 145. No, como se cayó la señal y volví a entrar. Ah, no, disculpa, el 130 de nuestro Código Penal. Sí, el de los delitos de independencia y... Ajá, justamente fueron los 130. que me tocó a mí. Ah, ok, el 130, sí. Sí. Cualquiera que en tiempo de guerra de alguna nación extranjera con Venezuela aparezca sublevado en armas contra el gobierno legítimo de la República, no las deponga a la primera intimación de la autoridad pública, será castigado con la pena de presidio de 18 a 25 años. Gracias, Marlene, muy amable. Fíjense ustedes, aquí tenemos dentro de este articulado una de las primeras excusas absolutorias. Una de las primeras excusas absolutorias en el artículo 130, que nos indica exactamente que el que en algún tiempo de guerra se arce, de alguna manera, en tiempo de guerra de alguna nación extranjera con Venezuela aparezca sublevado en armas contra el gobierno legítimo de la República y no las deponga a la primera instigación o a la primera intimación de la autoridad, será castigado con una pena que dice. En su contrario, la legislación establece que a la primera, en contrario como dice el código, a pesar de que se haya alzado en armas y al primer llamado de atención o a la primera intimación que le realice el Estado venezolano o las fuerzas del orden y el grupo de personas deponen inmediatamente al primer llamado la actitud y deponen las armas, inmediatamente entran dentro de lo que estipula la norma por razones de utilidad pública, por interés general, inmediatamente entran dentro de la excusa absolutoria y no van a ser motivo de procesamiento alguno, pero la condición sine qua non es que sea lo contrario que emana la ley, o sea, que no caigan en lo que indica la normativa, que a la primera intimación que le haga la autoridad inmediatamente depongan la actitud. De igual manera, el 133 sigue en ese mismo orden de los delitos: cualquiera que
de la manera expresa en el artículo 128 estorbe o impida, enerve o disminuya la acción del gobierno en los estados para la defensa nacional sin atender ni respetar las intimaciones de la autoridad, será castigado con presidio, y ahí dice de cuánto se lo va a hacer. De la misma manera, todas estas conductas, a pesar de que se realicen y consigan la deposición de la acción a la primera intimación, al primer llamado que le haga la fuerza del orden, inmediatamente caen dentro de lo estipulado como las excusas. Es decir, no van a entrar dentro del proceso normal, dentro del proceso penal. De igual manera, los rebeldes que hayan disuelto a la gente armada o impedido que ésta cometan los delitos por los cuales se han reunido, como lo estipula también el artículo 162. Todos estos tipos de delitos, los que se retiren de un complot político antes de hacer o de haberse dado al principio de la ejecución de un delito y antes de que se inicie el procedimiento judicial correspondiente. Las personas que hubiesen formado parte de las asociaciones para los fines que se contraen, todo lo dispuesto en todo el articulado en cuanto a los delitos contra la nación. Siempre todos estos delitos, para no agobiarlos con el articulado, al primer requerimiento de la autoridad, si disuelven la asociación, indudablemente van a caer dentro de las excusas absolutorias. En ese sentido, también podemos poner de ejemplo al testigo falso. Creo que el 244, si más no me equivoco. El 244, efectivamente, si eres tan amable, Marlene, que estás atenta, me podrías ayudar con el 244, porque si veo la cámara y veo esto, por favor, se me dificulta a mí bastante, por favor. Perfecto. Artículo 244. Estará exento de toda pena con relación al delito previsto en el artículo 242 el que, habiendo declarado en el curso de un procedimiento penal, se retracte de su falso testimonio y deponga conforme a la verdad antes de concluirse la averiguación sumatoria por el auto de no haber lugar a proseguirla o el proceso de autosostenimiento fundado en no haber méritos para cargos o antes de que se descubra la falsedad del testimonio. Si la retracción se efectuara después o si se refiere a una falsa deposición del juicio civil, la pena se disminuirá de una tercera parte a la mitad, siempre que la retracción tenga lugar antes del fallo definitivo de la acción. Si el solo falso testimonio ha sido causa de la detención de una persona o de algún otro grave prejuicio para la misma, únicamente se rebajará un tercio de la pena en el caso de la parte primera del presente artículo y un sexto en el caso de la primera aparte. Fíjense ustedes, gracias Marlene, muy amable. Aquí tenemos otro elemento delictual o otra concurrencia delictual que por supuesto la ley le marca un periodo en el cual el que atestigue falsamente tiene un periodo para retractarse y la ley lo va a excusar, lo que va a entrar dentro de la denominación de la excusa absolutoria.
pero tiene que hacerlo antes de que se produzca algún fallo que le cause o le acarree algún tipo de pena o sanción corporal a otra persona cuyo objeto haya sido producto de su falso testimonio. María, si estás ahí para que ayudes a Marlene, ¿nos podrías ayudar con el 303, por favor? Sí, profe. Por favor, gracias. El 303, por favor. Artículo 303. Si el culpable y alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, antes de que la autoridad tenga conocimiento del hecho, impide la falsificación o alteración de las monedas o la circulación de las ya falsificadas o alteradas, quedará exento de la pena. Fíjense ustedes como nos lee la compañera María. Fíjense, el artículo te habla del culpable, inclusive. El culpable. Si el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, es decir, estamos hablando de la falsificación de moneda, de dinero, habiéndolo hecho inclusive, llega un momento que impide él mismo la distribución de los elementos falsificados, aún siendo el responsable de eso, entra también dentro de las excusas absolutorias. La condición y el requisito para entrar dentro de la excusa absolutoria va a ser que impida la distribución de los elementos o las denominaciones que haya procurado. Un último artículo, por favor, María, si nos ayudas, ya que tienes el código en la mano, nos faltaría el 481 para concluir con la parte de las excusas absolutorias. 401. Artículo 401. En lo que concierne a los hechos previstos en los capítulos 1, 3, 4 y 5 del presente título y en los artículos 473 en su parte primera, 475 y 478, no se promoverá ninguna diligencia en contra del que haya cometido el delito, en perjuicio del cónyuge no separado legalmente, en perjuicio de un pariente o afín, en línea ascendente o descendente, el padre o de la madre adoptivo o del hijo adoptivo, en perjuicio de un hermano o una hermana que viva bajo el mismo techo que el culpable. La pena se disminuirá en una tercera parte si el hecho se hubiera ejecutado en perjuicio de su cónyuge legalmente separado, de un hermano o de una hermana que no vivan bajo el mismo techo con el autor del delito, de un tío, de un sobrino o de un afín en segundo grado que viva en familia con dicho autor, y no se procederá sino a instancia de parte. Gracias, María, muy amable. Entonces, en líneas generales, para concluir, estos artículos mencionados, por favor, sí tomen nota para que en un tiempo de que vayan a repasar para reforzar sus conocimientos, tomen nota de estos artículos que son los que expresamente señalan en esta característica que la normativa le da esta característica de la excusa absolutoria. No se les vaya a olvidar subrayarlo y anotarle al ladito excusa absolutoria. En ese sentido, entonces, como leía nuestra compañera, los delitos en cuanto a los delitos contra la propiedad, el artículo 481 ampara dentro de estas excusas absolutorias al cónyuge no separado legalmente de los parientes afines en línea, al cónyuge no separado, disculpen, el cónyuge no separado
a los parientes afines en línea ascendente, al padre o la madre adoptivo, al padre o la madre del hijo adoptivo, por supuesto, y por supuesto a los hermanos que vivan dentro del mismo hecho. Pero en esta materia es en cuanto a la propiedad, recuerden. Un ejemplo sencillo que yo siempre les coloco para que no se entren en confusión, los cónyuges separados, por ejemplo, perdón, los cónyuges que no están separados, a veces, un ejemplo sencillo para que se entienda de qué se refieren las excusas absolutorias en cuanto al cónyuge y a las personas referidas dentro de la línea que señala el articulado. Sencillo,